Este es tu programa El Gozo del Evangelio, donde compartimos temas de reflexión que te ayudan a vivir nuestro llamado a ser discípulos misioneros, haciendo siempre presente en el mundo el reino de Dios. Con Adrián, Gerardo y Juan Carlos, aquí en Radio María. Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Muchísimas gracias por acompañarme en este su programa, El Gozo del Evangelio. Un gusto estar aquí con ustedes en vivo este viernes, donde estamos aún viviendo la temporada navideña, encaminándonos hacia la celebración de la Epifanía del Señor, que justamente va a ser el tema para nuestro programa, hacer una reflexión bíblico-litúrgica de lo que es este evento de la manifestación de la divinidad de Jesucristo. Les recuerdo los teléfonos en el estudio si quieren llamarnos en la segunda parte de este programa. Estamos en vivo desde Houston en el área 713-939-0270. De cualquier otro lado de los Estados Unidos, 1866-880-7136. Y bien, mi nombre es Juan Carlos Moreno. Un gusto estar aquí con ustedes junto con mis hermanos en Cristo, Adrián Herrera y Gerardo Salazar. Tenemos el honor y la gracia de conducir este programa. Antes de comenzar, nos encaminamos como siempre, recordando que estamos en presencia de Dios, haciendo la reflexión de la lectura que precisamente nos apunta hacia este evento que proviene del Evangelio según San Mateo. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Al oír el rey Herodes se asustó y con él toda Jerusalén. Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con cuidado sobre ese niño, y cuando lo encuentren me lo comunican, para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Abriendo luego sus cofres, y le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a donde Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Y muy bien, hermanos y hermanas, queremos tomar un momento para entrar en oración, pidiéndole a Dios que también a través de su luz sea Él quien nos guíe en nuestro propio peregrinar, en nuestro propio camino que también nosotros tenemos que recorrer, como lo hicieron estos sabios, estos reyes magos, que también nosotros seamos guiados por esta estrella que nos da la luz, que es la luz de Jesucristo. Esto es lo que queremos pedir en esta celebración de los Reyes Magos, ofreciéndole también, al encontrarle llenos de alegría, queremos también ofrecerle lo mejor de todo, como los magos le ofrecieron en aquel entonces oro, incienso y mirra. Queremos nosotros también ofrecer lo mejor de lo que nosotros tenemos y lo mejor que nosotros somos. Así sea. Y muy bien, hermanos y hermanas, en este domingo entrante vamos a celebrar la fiesta de la Epifanía del Señor, que se celebra el 6 de enero en muchos lugares del mundo y que este año coincide con el domingo. Aquí en Estados Unidos se tiende a mover la fecha si no cae, para que caiga en un domingo. Pero queremos comenzar reflexionando sobre esta gran fiesta
que se celebra en países, en otros lados, en Europa, en España quizás, de manera bastante grande, como en México, en otros países de Latinoamérica, quizás tan grandemente como la Navidad misma, o si no, quizás incluso más grande, y que también se le llama la fiesta de los Reyes Magos, empezando pues definiendo qué es lo que significa esta palabra epifanía. ¿De qué estamos hablando? Quizás no lo sepas, pero la palabra epifanía significa manifestación de la divinidad de Jesús. Manifestación de la divinidad. Podemos ver en la historia otros usos de esta palabra, algo similar. Por ejemplo, cuando un cierto gobernante que se llamaba Antíoco el Cuarto, que fue de los que vinieron después de Alejandro Magno, uno de sus generales de los que se divide en el reino de Alejandro Magno, Antíoco se llamó a sí mismo Epifanes. Antíoco el Cuarto fue uno de los gobernantes que le dio gran dolor al pueblo judío, y podemos ver la revuelta, la revolución en contra de este gobernante precisamente en los libros de los Macabeos. Pero él se llamó a sí mismo Epifanes porque él se veía en su orgullo como una manifestación de la divinidad en su persona. Entonces ahí está otro ejemplo en la historia de el uso de este término. Pero para nosotros, obviamente, la verdadera manifestación es en Jesús. Él es el único Rey, Él es el único Salvador, el único Mesías. Es una fiesta grande litúrgicamente también. La iglesia, de hecho, nos recuerda que en la liturgia, cuando hablamos de la Epifanía, claro que nosotros tendemos a concentrarnos en este pasaje del encuentro de los Reyes Magos con el recién nacido, pero en realidad estamos hablando de 3 momentos de la revelación de la divinidad de Jesús. Como ya lo mencionamos, la adoración de los Reyes Magos en primer plano, pero también su bautizo en el Jordán, que también vamos a celebrar en la liturgia el siguiente domingo, y en las bodas de Caná. Entonces son 3 momentos en que recordamos donde hay esta manifestación, donde se da la divinidad de Jesús. En su bautismo, cuando se abre el cielo y la voz de Dios Padre dice: este es mi Hijo amado, mi elegido, escúchenlo a Él. Y también se manifiesta su divinidad, su poder sobre toda la naturaleza en las bodas de Caná, donde movido por las palabras de nuestra Madre, la Virgen María, Jesús convierte esa agua en vino, realizando su primer milagro y manifestando por ende su divinidad. Entonces estamos hablando de 3 momentos, pero sobre todo en el que nos estamos concentrando es en la adoración de los Reyes Magos. Podemos también acudir como fuente segura a la enseñanza de la Iglesia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, precisamente en el párrafo 528, nos da la descripción. La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al Rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el Rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere entonces la dignidad de pueblo elegido de Israel. Son las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 528, donde se refiere a este evento de la Epifanía, algo que es muy importante para nosotros, porque como acabamos de oír, es donde se manifiesta
la entrada ahora de otros pueblos, incluyendo nosotros. O sea, en tiempos de Jesús, la perspectiva de los judíos es que el mundo está dividido en dos partes: los judíos, los llamados por Dios, y los no judíos, o sea, los paganos. Entonces es muy importante, muy significativo para nosotros en nuestra fe, porque marca ya entonces la entrada de nosotros como gentiles a ser aquí pueblo elegido, como lo menciona el catecismo. Entonces vamos a hacer y vamos a ir desarrollando la reflexión guiado por lo que nos ha dicho aquí la Iglesia, así como también la pauta que nos da la Iglesia en la liturgia, en las lecturas que vamos a meditar este domingo. También es muy importante hacer eso. Entonces, parte de lo que estamos haciendo, ver la apertura de la salvación para todos nosotros. Vemos cumplido aquí con el evento de la Epifanía la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que muchas naciones serían bendecidas por su descendencia. Vemos la maravilla, la grandeza incomprensible del amor de Dios que abraza a todas las naciones, que abraza a todo el mundo. Cómo Dios llama a través de este llamado de los Reyes Magos, llama a todo el mundo a la salvación. Dios quiere que todos se salven. Entonces, gran importancia para nosotros. En la primera lectura de este domingo vamos a oír del profeta Isaías, que nos va a decir en la primera línea, empezando en este capítulo 60, arriba resplandece que ha llegado tu luz y la gloria del Señor sobre ti ha amanecido. Estas palabras van referidas hacia Jerusalén. Brilla, levántate, Jerusalén, que llega tu luz. Entonces, este evento se está cumpliendo en el encuentro de los Reyes Magos que van y se dirigen hacia Jerusalén. La luz de la estrella, que representa la luz de Cristo, se posa sobre Jerusalén. El profeta Isaías nos dice en esta lectura: caminarán los pueblos a tu luz. Y estos pueblos, como lo he mencionado, están aquí representados por los Reyes Magos. Y las Escrituras no nos dan una descripción física de ellos, pero en la tradición de la Iglesia vemos representados los pueblos en estos tres Reyes Magos, de la manera en que la tradición lo pinta uno un poco más de tez oscura, como viniendo del África, otro más viniendo tal vez de Arabia, de los pueblos ahí alrededor, y por último uno quizás viniendo más allá de Asia. Todos los continentes entonces conocidos. Así se cumple lo que el profeta Isaías había visto. El pueblo de Israel había sido escogido para ser luz de las naciones y está ahora atrayendo a todos los demás pueblos. El profeta Isaías también ve cómo la riqueza de las naciones sería presentada como tributo, sería llevada hacia Jerusalén. Él menciona cosas como el oro y el incienso, que como vamos a ver, como ya vimos en la lectura, el evangelista Mateo los menciona y vamos a reflexionar sobre eso en unos momentos. Por ahora cabe decir simplemente que esos elementos del oro, el incienso, cosas valiosísimas, tanto en aquel entonces como en el día de hoy. Vamos a ver el significado profundamente de estos elementos. Entonces, en esta primera lectura que vamos a nosotros a escuchar con oídos abiertos, con nuestro corazón abierto, llenos de fe, vemos también, hay que notar la importancia de la luz como manifestación de la presencia de Dios. Y es que para las culturas antiguas, en el Antiguo Oriente, donde se encuentra geográficamente Israel, una gran luz usualmente era un evento que se veía, que acompañaba la presencia, la aparición, la manifestación de un ser divino. Y también en las Escrituras vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios se manifiesta, por ejemplo, en la salida de su pueblo, del Éxodo, cuando los libera
de la esclavitud de Egipto, se manifiesta como una columna de fuego en la noche, guiándolos en esa travesía por el desierto, con esta inmensa luz que los guió a través de la oscuridad. Hemos mencionado también cómo la vocación misma del pueblo de Israel era el de ser luz para las naciones. Es decir, que a través de Israel otras naciones iban a conocer al Dios verdadero. Podemos también relacionarlo con nuestra profesión de fe, que cada domingo, si rezamos el credo niceno-constantinopolitano, profesamos nuestra fe en Jesucristo, que es luz de luz. Es decir, Él brilla por su propia luz. Jesús, como verdadero Dios, no necesita ser iluminado como la luna es iluminada por el sol. No, Jesucristo brilla por su propia luz. Por eso profesamos nuestra fe en Jesucristo, luz de luz. Él brilla por su propia luz. Por eso es muy propio que su nacimiento fuera anunciado por una estrella cuya luz guía a los Reyes Magos a su encuentro. Y cabe decir también que estos Reyes Magos, pues en realidad nos dicen los biblistas que no eran ni reyes ni eran tampoco magos. Se le ha quedado el nombre más bien por tradición, pero la identidad de estos hombres era más bien seres sabios, estudiosos. Quizás se les vinculaba como reyes con la realeza por el hecho de que al ser estudiosos en aquel entonces, las personas estudiosas eran personas que estaban usualmente vinculadas con el palacio, con la realeza y sí, quizás ellos mismos miembros de la realeza. Y entonces se les ha quedado ese nombre, pero son más bien estudiosos. ¿Estudiosos de qué? Pues de los movimientos de las estrellas, de los astros. En aquel entonces la astrología no era algo separado de la astronomía, como lo tenemos hoy separado, lo que son como lo que conocemos el día de hoy como los horóscopos y la ciencia propia del cosmos, que es la astronomía. Entonces, en aquel entonces, estudiando estas ciencias, estos signos naturales, guiados por el Espíritu Santo, ciertamente, es que se encaminan hacia Jerusalén para hacer entonces, para consultar entonces a los sabios, que es también algo muy interesante, cómo los Reyes Magos, ciertamente con la inteligencia, con la sabiduría humana, llegan bastante lejos, llegan hacia Jerusalén, pero tienen que consultar a los sabios allí de Jerusalén, quienes consultando las Sagradas Escrituras, entonces les pueden decir la localización exacta donde iban a ser este niño, en Belén. Entonces muy interesante cómo sí, nos dice la iglesia el día de hoy también, que se puede llegar a conocer a Dios con la sabiduría humana, sí, pero es muy difícil, porque nuestra sabiduría, la mayor parte de las veces, nuestro conocimiento, está nublado por el pecado, por los vicios, por otras cosas. Entonces se requiere ciertamente la ayuda, la asistencia de la Sagrada Escritura, de la revelación de Dios para que lleguen hacia su destino. Entonces Jerusalén también, podemos mencionarlo, está llamada a ser ciudad de luz, que refleja en el mundo la luz de Dios. Entonces para nosotros, dentro de esta reflexión que estamos haciendo, podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos siendo luz para que otros lleguen a Dios? ¿Estamos nosotros con nuestras acciones manifestando nuestra fe? Porque pues una cosa es saber la voluntad de Dios, una cosa es saber teología, saber la catequesis, estar catequizados, ya sabemos eso, ya sabemos los mandamientos, pero otra cosa diferente es si en realidad con nuestras acciones estamos siendo luz para que otras personas lleguen a Cristo. Continuando con nuestra reflexión, este domingo la iglesia nos presenta un salmo que también lo podemos ver muy bien, va ligado con los Reyes Magos. Salmo 71, que también habla de cómo se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes
de la tierra, vaticinando entonces lo que pasaría con los Reyes Magos, porque ellos fueron precisamente siendo guiados por la estrella para rendirle homenaje al recién nacido. Ellos reconocieron, ellos tuvieron fe, fueron guiados por su conocimiento, por el Espíritu Santo también, pero reconocen en fe, porque se requiere fe para poder ver en este niño recién nacido, en esta criatura indefensa, que para el mundo pues es simplemente un bebé cualquiera, pero para la persona que ve, como los Reyes Magos lo hicieron, llenos de fe, se trata aquí de el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Por eso los Reyes Magos se postran ante Él. Por eso le entregan lo mejor de lo que hay en ese entonces, esos regalos de oro, incienso y mirra. En la segunda lectura que vamos a ver este domingo, proviene de la carta a los Efesios. Y esta lectura que vamos a ver proclama también cómo los gentiles son partícipes de los frutos de la redención en Cristo. Interesante cómo este pasaje de los Reyes Magos está presente únicamente en uno de los 4 evangelios. Está presente únicamente en el Evangelio según San Mateo, que en realidad es el Evangelio que está escrito con el tono más judío de los 4 evangelios. Así que aunque en este evangelio que tiene un tono tan judío, que hace tantas referencias hacia cómo lo que hace Jesús es en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, vemos ya presagiada la entrada a la salvación de los gentiles por estos Reyes Magos. El pueblo de Israel, como lo hemos estado diciendo, ellos tenían una firme convicción de ser el pueblo elegido de Dios. Aunque ya incluso en el Antiguo Testamento podemos encontrar ciertos indicios de un llamado universal a la salvación, pues esto no se manifiesta en su plenitud hasta la venida de Jesucristo. Y entonces es una de las grandes novedades, una gran parte de la buena nueva que nos trae Jesucristo con su predicación que nos muestra el gran amor que Dios tiene para todo ser humano, de que Dios deseaba desde siempre la salvación no nada más de unos cuantos, no nada más de un grupo, de un clan, de una familia o incluso de una nación, sino lo que Él quería es la salvación de toda la humanidad. San Pablo lo pone como este deseo de Dios, que era un misterio, algo que estaba escondido para las generaciones pasadas. Un mensaje misterioso, oculto, que se trataba de eso, de que los gentiles también son llamados, y nosotros entramos ahí, a participar en la redención obtenida por Cristo. Y este llamado a la salvación, este llamado a la conversión que fue transmitido en la iglesia a través del Espíritu Santo por la predicación de los apóstoles. Entonces este domingo, el domingo siguiente más bien, vamos a ver cómo en los Hechos de los Apóstoles, ese pasaje de Pedro, su encuentro con Cornelio, este episodio donde Pedro dice, wow, en verdad me doy cuenta de que Dios no hace acepciones de persona alguna. Entonces se va a extender este mensaje de la llamada a la salvación universal en este domingo y también en el siguiente, que celebramos el bautismo del Señor. Así que terminamos la reflexión de las lecturas, culminando ahora con el Evangelio, que nos vamos a adentrar ahora en lo que nos describe el evangelista Mateo. Varios puntos que a veces perdemos, varios detalles que a veces perdemos, porque es una historia pues tan conocida, año con año lo celebramos y tenemos quizás una fiesta con la famosa rosca de Reyes, obviamente vamos a misa, pero quizás hemos perdido los detalles de esta historia. Hay unos que quiero llamar la atención. Primero, notar la reacción tanto de Herodes como la de la gente, la del pueblo, cuando llegan los Reyes Magos. ¿Cuál es su reacción? Sobresalto. Están sorprendidos.
Muchos biblistas, muchos estudiosos, historiadores, describen la situación en tiempos de Jesús, empezando un poco antes, de una cierta expectativa, de que había un cierto sentimiento de expectativa en el pueblo de que Dios cumpliría su promesa de enviar un Mesías. Entonces, ¿cómo podemos entender el hecho de que Mateo describe esta reacción tanto de Herodes como del pueblo, de sobresalto, de sorpresa, con el hecho de que había una expectativa? Bueno, yo pensaría que la única manera de reconciliar esto es que la expectativa que ellos tenían era una expectativa equivocada. El sobresalto de la gente, de Herodes, al oír la noticia, se debe a la expectativa equivocada de que este Mesías vendría en gloria, vendría en poder, vendría de manera espectacular. Entonces hay sorpresa, porque la manera en que Dios actúa es muy diferente a la expectativa humana, como todos lo sabemos. Jesús viene no de manera espectacular, no como un caudillo, no como un salvador montado en un corcel, sino de manera humilde, de manera callada, naciendo en un pesebre, no en un palacio, no entre las gentes poderosas e influyentes, sino más bien en un humilde pesebre. Y aquí la reflexión de estas lecturas que nos tiene la Biblia, la misa más bien, nos debe llevar a preguntar entonces a nosotros, ¿en dónde estoy yo buscando a Jesús? ¿Dónde busco yo la presencia de Dios? ¿Será que yo también he caído en este error y tengo una expectativa errónea? ¿Será que estoy buscando a Jesús únicamente en el confort de una capilla? Muchos de nosotros así vivimos nuestra fe, cómodamente, vamos a misa los domingos, pensamos que con eso ya somos buenos, pensamos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios viniendo a misa. Y ciertamente sí, vamos a misa porque ahí está verdaderamente presente Jesús en la Eucaristía. Pero no nos podemos olvidar que también se va al encuentro con Jesús. Lo podemos encontrar definitivamente en la calle, en la cara del pobre, en el necesitado, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, empezando por nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, a los cuales ciertamente estamos llamados a servir, a guiar a la santidad, a que ellos también encuentren a Dios. Entonces, quería dejarte esta reflexión antes de irnos a la pausa musical. Así como el pueblo se sobresaltó, así como Herodes se sobresalta, que no nos pase eso a nosotros al tener una expectativa equivocada. Hay que ver en dónde estamos buscando a Cristo, no sea que únicamente lo esperemos ahí, en la comunidad de la capilla, sin esperar también salir, encontrarlo afuera, con los pobres, con los más necesitados. Así que con esto hacemos una pausa musical. Te invito a que te quedes con nosotros, que ya pronto regresamos después de esta pausa. Muéstrate siempre con gozo, pero que tu sonrisa sea siempre sincera. San Juan Bosco. Regresamos. Andando va por el desierto a Belén. Son Melchor, Gaspar y Baltasar, vienen de oriente a adorar a
el soberano que ha nacido. Una estrella brilla en el cielo y anunciando está que ha nacido el Rey del universo, príncipe de paz. Una estrella brilla en el cielo y anunciando está que ha nacido el Rey del universo, príncipe de paz. Se alegran al ver la estrella que alumbra el camino hasta el Señor. Ven al niño con María su madre y se postran ante el Salvador. Una estrella brilla en el cielo y anunciando está que ha nacido el Rey del universo, príncipe de paz. Una estrella brilla en el cielo y anunciando está que ha nacido el Rey del universo, príncipe de paz. Le adoran y le ofrecen dones, oro, incienso y mirra con amor. Mirra al hombre, incienso al Dios, oro al Rey de Reyes eternal. Una estrella brilla en el cielo y anunciando está que ha nacido el Rey del universo, príncipe de paz. Una estrella brilla en el cielo y anunciando está que ha nacido el Rey del universo, príncipe de paz. Epifanía, Epifanía, Dios se manifiesta en Jesús. Epifanía, Epifanía, para todos es la salvación. Epifanía, Epifanía, toda raza, lengua y nación. Epifanía, Epifanía, adoremos todos al Señor. Aleluya. Todo mundo cante al Señor, todo mundo alabe al Señor, todo mundo dance al Señor, todo mundo grite al Señor, todo mundo aplauda al Señor. Que el Espíritu de Dios produzca el fruto del gozo en tu vida. Continuamos. Muchísimas gracias por acompañarme en tu programa, El Gozo del Evangelio. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, que junto con Adrián Herrera y Gerardo Salazar tenemos el gusto, el honor, la gracia de compartir esos temas aquí contigo. Te recuerdo los números telefónicos. Estamos en vivo el día de hoy desde el área de Houston, 713-939-0270. Desde cualquier otra parte de los Estados Unidos nos puedes llamar utilizando el número 1-866-880-7136. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y estamos hablando del tema de la Epifanía que nos disponemos a celebrar este domingo. Fiesta muy importante, de gran significado para nosotros, para nuestra salvación, porque como lo hemos estado reflexionando, la adoración de los Reyes Magos simboliza ya nuestra entrada como gentiles, como todas las naciones, hacia ser partícipes
de la salvación que Dios nos ofrece a todos. Entonces hemos hecho una reflexión sobre las lecturas basándonos en la primera lectura del profeta Isaías, sobre todo en el aspecto de la luz que Jerusalén estaba llamada a ser, y cómo también nosotros estamos llamados a ser esa luz que es Dios, que nos guía, que nos va guiando en nuestro camino, así como lo hizo en tiempos antiguos. Hablamos también de cómo el Salmo hacía referencia de los Reyes Magos: se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Y hablamos también cómo San Pablo en la segunda carta, en la segunda lectura de la carta a los Efesios, también recalca este mismo tema, de ese misterio que estaba oculto en generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado a través de Jesucristo por su Espíritu Santo, que los gentiles somos también, nosotros nos incluimos, somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús. Y culminamos entonces con el Evangelio, recalcando el punto de la sorpresa con la que reciben Herodes y el pueblo aquí a los Reyes Magos, con la exhortación, el llamado a reflexionar, bueno, ¿dónde esperamos nosotros también encontrar a Jesucristo? Y bien, en esta segunda parte podemos mencionar que el Evangelio de Mateo, este pasaje de los Reyes Magos, toma un gran número de signos que provienen del Antiguo Testamento, que apuntaban hacia Jesús, para mostrarnos cómo Jesús cumple lo prometido en la Antigua Alianza. Hablamos ya del profeta Isaías, que es la primera lectura para este domingo. Por ahí también el Salmo habla de eso, cómo llevarían los pueblos regalos de oro e incienso como ofrenda a estas tierras. El profeta Miqueas también había predecido que de Belén saldría un gran jefe. Entonces todo esto se ve cumplido, y finalmente en el libro de Números es el que hace la mención de esta estrella que marcaría la llegada del rey, que se posaría sobre su pueblo. Entonces todos estos signos están contenidos en este pasaje del Evangelio de Mateo, mostrándonos cómo con el nacimiento de Jesús se cumplen las promesas de Dios. Y esto nos muestra el poder y el amor misericordioso de Dios para con nosotros, que es un Dios que nos ama, que cumple sus promesas. Todo esto con el evento de la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo mismo, tomando la carne humana, poniendo su tienda de campaña, compartiendo nuestra condición, rebajándose, humillándose de ser divino, a volverse como uno de nosotros, igual en todo menos en el pecado, como nos dice la carta a los Hebreos. Entonces, ahora sí podemos, en esta recta final, hablar un poco de los regalos, porque también tienen un gran simbolismo. No nada más por ser el oro valioso, por ser la mirra valiosa, por ser el incienso también valioso. No solo eso, sino que hay que ver el significado simbólico que la Iglesia ha detectado en su reflexión teológica cuando dirigimos la mirada hacia estos elementos. El oro nos habla de Jesús como Rey. Es lo propio, tanto en aquel entonces, y lo entendemos el día de hoy, de entregarle como tributo a un rey lo más precioso que hay, que es entonces el oro. Entonces, este regalo del oro demuestra cómo los Reyes Magos supieron en su corazón intuir que este bebé, este recién nacido, no era alguien común y corriente, sino que era un gran jefe, como lo dijo el profeta Miqueas, el jefe de Israel, el rey de Israel. Entonces, ahora para nosotros, el significado, ¿cómo lo vivimos el día de hoy? Bueno, pues hemos oído que Jesús es Rey. ¿Realmente es Jesús Rey para nosotros en nuestra vida? ¿O nos quedamos simplemente en el conocimiento de saber que es Rey? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si Jesús es Rey, ¿Él manda realmente nuestra vida? ¿Seguimos realmente los mandamientos? ¿O nos quedamos con un simple conocer que Él es Rey?
hay que examinarnos, cada uno de nosotros mismos, a través, guiados por los 10 mandamientos. Ponemos a Dios primero en todo. Nosotros le brindamos el respeto a nuestros padres, la mentira, el orden en el aspecto de nuestras relaciones sexuales, el ser seguidores de Dios en verdad. Todo esto, si repasamos los 10 mandamientos, ¿es verdad entonces que Jesús es nuestro Rey? ¿O nos reservamos alguna parte de nuestra vida y decimos, bueno, es que estas mentiritas pues son cosas pequeñas? O esto poco que me estoy robando, pues es unos cuantos dolaritos, es unos cuantos centavitos. Bueno, hay que ser fieles en lo pequeño si queremos ser fieles en lo grande. Pero esta reflexión, esta examinación, nos ayuda entonces a ver si en realidad es que Jesús es Rey o simplemente estamos viviendo en hipocresía. Sabemos que Él debería ser el primero, debería ser Rey, pero nos estamos reservando ciertas áreas de nuestra vida. Entonces ahí tenemos el significado del oro. La mirra. Esta es una sustancia que apunta hacia la humanidad de Jesús. Es una sustancia que es muy amarga. Si tú tienes un poco de mirra o te dan un poco de mirra y la pruebas, te darás cuenta que es una sustancia amarguísima. Entonces, esto nos apunta hacia el significado para nosotros. Jesús en su humanidad. Entonces, nosotros podemos seguir a Jesús cuando sabemos que vienen cosas amargas. Jesús en su humanidad padeció enormemente, fue crucificado. Entonces podemos seguir nosotros a Jesús sabiendo que viene la cruz, sabiendo que vienen las dificultades, que vienen los tragos amargos, o simplemente nos limitamos a seguir a Dios cuando es conveniente. Vamos a misa los domingos nada más por costumbre, nada más cuando podemos, o más bien buscamos simplemente hacer eso y vivir contentos el resto de nuestra vida. No se puede seguir así a Dios. No se puede servir así únicamente en comodidad. Si Jesucristo sufrió, no se puede esperar nada menos de sus seguidores. Entonces la mirra nos recuerda eso, nos recuerda el aspecto de la humanidad de Jesús, que como les acabo de decir, compartió la condición humana, con todas sus vicisitudes, con todos sus sufrimientos, con las persecuciones. Y entonces nosotros hacemos lo mismo, vivimos nuestra fe, aún en medio de persecuciones. Hoy en día se vuelve cada vez más difícil vivir nuestra fe, porque personas en la sociedad, incluso familiares nuestros, que no conocen a Cristo, quizás se burlen de nosotros, quizás no entienden. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos conformamos al mundo, llegamos incluso a negar a Cristo, o recibimos esta mirra y la vemos como ese don de poder seguir a Jesucristo, incluso en las dificultades, en los momentos amargos. Y finalmente, entonces pasamos oro, mirra y tenemos también el incienso. El incienso, como ustedes lo sabrán, es un elemento que desde siempre se usa para el culto de lo divino. Entonces también nosotros utilizamos el incienso el día de hoy en nuestras celebraciones litúrgicas, sobre todo en las celebraciones más solemnes. Pon atención los domingos. Cuando se usa este incienso, se usa sobre todo al principio, cuando se realiza esa procesión inicial, cuando llega el sacerdote y los ministros que lo acompañan hacia el altar que representa a Cristo mismo. Cuando se usa el incienso, se procede a incensar el altar, poniendo de realce la solemnidad de este evento, dándole esta veneración de adoración a Jesús como Dios. Y también una segunda ocasión en que se usa este incienso en la misa, cuando se usa, es cuando se hace otra mini procesión del sacerdote o el diácono que va a proclamar el evangelio. Procede hacia donde está el evangeliario y
también lo inciensa. También una vez más, hablando de esa solemnidad, de la importancia de la palabra de Dios, y entonces también tiene ese uso en nuestro culto, el incienso, que se le dan los Reyes Magos a Jesucristo, hablando de su divinidad, de ese culto hacia Dios que debemos darle. Y entonces para nosotros en nuestra reflexión, ¿le damos nosotros a Dios el regalo de ese incienso, de ese culto en verdad? ¿Cómo nosotros adoramos a Dios? La expresión máxima de este culto, como tú lo sabes, es la Santa Misa, porque ahí es donde, a través del ministerio del sacerdote, por la acción del Espíritu Santo, se convierten estos elementos del pan y el vino, ahora en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces examinemos también nuestro culto. Somos de las personas que estamos ahí en misa y se nos hace una hora ya muy largo. Ya después de una hora estamos ya viendo nuestro reloj, o quizás incluso antes. Hay que reflexionar sobre esto, porque el domingo, nos dice la Iglesia, y siguiendo la fe también de nuestros hermanos los judíos desde siempre, desde la creación, donde Dios determina que hay un día de descanso, que en aquel entonces era el sábado. La Iglesia lo convierte en el domingo en honor a la resurrección. No es deber nuestro hacer otra cosa, sino que rendirle culto a Dios. El descanso de contemplar los dones que Dios nos ha dado y el rendirle cultos a Dios. Entonces, una hora fuera de todo el domingo, pues es poco. Una hora, hora y media, 2 horas, 3 horas. Pues todo el domingo debería de ser dedicado a Dios. Entonces, ¿cómo realizamos nosotros este acto de culto? ¿Se nos hace muy larga la hora? ¿Llegamos incluso ya tarde? Una vez más, ¿qué estamos haciendo el domingo? Que tenemos que llegar tarde. Si debemos de estar concentrados en oración, si debemos de estar dedicándole este día, que el nombre mismo de domingo viene del latín dies Domini, que significa el día del Señor. El domingo debe ser el día del Señor. Entonces, ¿qué otra cosa estamos haciendo que nos está causando llegar tarde a misa? Si el centro del domingo es precisamente realizar este culto. Entonces ahí tenemos el significado de estos 3 regalos. El oro, el incienso y la mirra. Y entonces cerramos esta reflexión, ¿verdad? De nosotros, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? Nos falta fe. Si tuviéramos la misma fe de los Reyes Magos, también nosotros nos postraríamos. Porque al tener fe, al ver a Dios, al reconocer con gran alegría que Dios está presente con nosotros, la reacción nuestra debería ser la misma que tuvieron los Reyes Magos. Ofrecerle lo mejor de nosotros mismos. Ofrecerle lo más precioso que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo más precioso que tenemos? Pues no tenemos nada, sino lo que Dios nos ha dado. Y esto es, lo más precioso es nuestra propia vida. Por eso el entregarle nuestra vida a Dios, entregarle nuestro sacrificio, lo que somos, lo que hacemos, lo que sufrimos, es el mejor don que le podemos dar a Dios. Y claro que este don puede ser también expresado en diferentes obras de caridad, de ayuda al prójimo. Damos también como símbolo de esta entrega nuestra ayuda monetaria, nuestra ofrenda monetaria los domingos. Ahí está también un signo de darle a Dios lo mejor que tenemos. Entonces, para concluir este programa el día de hoy que hablamos de los Reyes Magos, yo te invito a que reflexiones sobre este pasaje del Evangelio de Mateo para poder imitar la fe de estos Reyes Magos, que siguiendo los signos naturales pudieron llegar al encuentro con Dios. Estamos con los ojos de la fe abiertos al encuentro con Dios. Estamos dejando que esa luz que guió a los Reyes Magos también nos guíe en nuestro caminar, porque también nosotros nos encontramos como los Reyes Magos en un camino, en un peregrinar,
Toda nuestra vida es eso, un peregrinar en fe, donde buscamos llegar hacia esa tierra prometida que es el cielo. Entonces este domingo te invito a ponerle gran atención a esta lectura del Evangelio de Mateo para imitar en fe lo que hacen los Reyes Magos de venir y adorar al niño y ofrecerle estos grandes dones. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en este su programa, El Gozo del Evangelio. Un gusto haber estado con ustedes. Acompáñanos aquí en este espacio cada viernes a la 1:00 p.m. hora centro, donde compartimos temas para tu crecimiento en la fe. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes en Cristo, su hermano Juan Carlos Moreno. Hasta la próxima.